Esa consecuencia, aunque Dios lo perdonó, el castigo y la consecuencia lo siguió hasta el fin de su vida. Y quiere confundirnos, quiere desanimarnos para decir: ¿para qué voy a la iglesia? Si de todos modos lunes ahí estoy de nuevo en el chisme, o de nuevo en la pornografía, o de nuevo en el alcohol, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, podemos orar y luego confiar que su Espíritu nos puede iluminar, que su Espíritu nos puede guiar. Nos encontramos hoy en el Romanos capítulo 7. Vamos a estar viendo versículos 14 hasta el 25, al fin del capítulo. Hermanos, estos versículos nos van a hablar de algo muy importante en nuestra vida cristiana. Si alguna vez en tu vida como cristiano has luchado y te has preguntado por qué luchas todavía con el pecado. Yo pensé que iba a ser liberado de mis pecados después de haber sepultado mis pecados en el bautismo, algunos piensan. Pero me encuentro luchando y siento a veces que estoy luchando más de lo que antes. Sí, porque antes de ser cristiano, nosotros estábamos siendo gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa, ni cuenta nos dábamos, porque estábamos muertos espiritualmente. La Biblia muestra que hemos sido hechos en semejanza de Dios, y entendemos eso, que también somos tres en uno: alma, espíritu y carne. El alma es el ser interior, es nuestra persona interior. Cuando morimos y despojamos de esta carne, el alma es lo que continúa viviendo para siempre. El alma es eterno. La carne va guiando el alma. Cuando nacemos, naturalmente carne va primero y el alma va siguiendo los instintos naturales. Es el hombre natural. Y estamos muertos en el espíritu. Ponle aquí está la carne, el alma y el espíritu. Está muerto, está abajo, antes de nacer de nuevo. Pero cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, esa nueva naturaleza del espíritu toma o debe de mantener siempre en control. Que el espíritu sea lo que esté guiando el alma, y que el alma se gobierna, se guía por el espíritu. Pero nos encontramos en esta lucha siempre, en que el carne quiere gobernar sobre el alma. A mí me acuerdo de chiquito ver las caricaturas del patito Donald, ¿sí? De Mickey, no sé cómo lo llaman, Donaldo, no sé en español, pero Donald Duck, el patito, ¿verdad? Me acuerdo como caricatura, a veces le aparecía el diablito de este lado y el angelito. Y yo decía: ay, que no me aparece el diablito, porque siempre me gana. Y a veces sentimos así. Pero antes de ser cristianos no estábamos ni siquiera despiertos en el espíritu, estábamos muertos. La carne se dejaba ir. Y sí teníamos conciencia, que a veces nos redarguía la conciencia. Cualquier persona natural sabe que es malo mentir, sabe que es malo matar, pero no están despiertos a esta lucha. Y hoy el texto que vamos a estudiar nos habla, Pablo, de esta lucha que él tiene. Y hay debate entre los teólogos o los que estudian la palabra, si Pablo está hablando de él mismo como creyente, si esta lucha que él tiene es como creyente, o él estaba hablando de su vida antes de Cristo. Algunos dicen: bueno, tal vez fue cuando era recién nacido de nuevo que luchaba con esto. Pero vamos a ver que Pablo está siendo honesto, humildemente honesto, cuando él habla de esta lucha. Y sí, cuando comenzamos nuestra caminar con Cristo, es la lucha que está siempre presente. Pero también en la vida cristiana tenemos esas etapas donde nos enfriamos, o donde nos estancamos y nos echamos para atrás. Y Pablo está describiendo algo que suele pasar en la vida cristiana. Luchamos con la carne todavía, porque aunque Dios nos redimió, estamos gimiendo, estamos esperando que Dios redime esta carne hecha para corrupción. Dice la palabra que se tendrá que despojar y se va
dejar a que la tierra, ceniza, ceniza, polvo a polvo. Vamos a despojarnos de este viejo cuerpo y vamos a heredar un cuerpo glorioso en el cielo, dice la palabra. Entonces este cuerpo está entregado al pecado, dice Pablo, pero Dios redimió mi alma y ahora me encuentro en una lucha. Vamos a leer versos 14 al 25, los voy a leer completos. Luego voy a orar y vamos a regresar a ver verso por verso como hacemos cada domingo aquí. Verso 14, Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dios, te damos gracias porque Pablo escribió honestamente de la lucha que todos tenemos cuando ignoramos el poder del Espíritu Santo y en nuestra propia fuerza intentamos hacer lo bueno. Pero Padre, en nuestra fuerza no tenemos suficiente. No es suficiente llenarnos con la palabra o suficiente llenarnos intelectualmente con sabiduría. Sin el poder del Espíritu Santo, Señor, nada podemos hacer. Así que pido, Dios, que tú nos ayudes a entender que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos enseñe en esta tarde. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si vieron el debate que alguien puede decir, no, es el que está luchando, que lo que intenta hacer no lo puede hacer y nomás se entrega a hacer lo malo, pues eso no puede ser un cristiano. ¿Cómo que un cristiano dice que no puede hacer lo bueno? Porque Pablo dijo en capítulo 6 que éramos esclavos al pecado, ahora Dios nos justificó por medio de la fe, ahora somos esclavos de la justicia. Pablo no puede estar hablando como un cristiano. Pero yo les digo, si Pablo dijo que mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, ¿cuándo nos deleitábamos en la ley de Dios antes de ser creyentes? Antes de ser cristianos. Ni siquiera estábamos conscientes de esta guerra. Entonces la mayoría de los eruditos sí llegan a decir, sí, esto es un creyente, pero un creyente carnal. Entonces, ¿qué es eso? Creyente carnal. Vea conmigo a Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 hasta el siguiente capítulo, porque Pablo dijo en verso 14 de Romanos 7: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y aquí en Primera de Corintios 2 vamos a ver 3 condiciones del hombre. Primera de Corintios 2, empezando en verso 14. Pablo es también el autor de Primera de Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio,
el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí podemos ver nomás en este breve texto tres condiciones del hombre. Primero se menciona el hombre natural. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre no regenerado, el hombre muerto en el espíritu. No han nacido de nuevo. Así nacimos todos nosotros naturalmente como hombres naturales. No podíamos percibir, no podíamos entender las cosas espirituales hasta que el Espíritu de Dios nos despertó el entendimiento para que podamos entender nuestra condición del pecado. ¿Sí? El Espíritu nos convence del pecado y luego nos convence de la justicia. Usa la palabra de Dios para traer esa convicción de que somos pecadores. El Espíritu señala a Jesucristo como aquel que perdona nuestros pecados cuando tomó nuestro lugar en la cruz, y lo despertamos. Entonces el primer hombre, el hombre natural, es el hombre no regenerado. Luego vemos en verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este hombre espiritual es el hombre que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, que es guiado y anda en el Espíritu. Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego él habla del contraste entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces este hombre, segundo hombre, es el hombre espiritual. Luego vemos el tercer hombre en verso 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. El hombre carnal es el hombre que ha sido regenerado, pero trata de vivir en su propia fuerza. Trata de vivir echando las pilas y poniéndole ganas y en su propia fuerza natural. Trata de cumplir la ley de Dios, trata de agradar a Dios. No guiado por el Espíritu, no empoderado en el Espíritu. Es el hombre que ha renacido, pero no se deja guiar por el Espíritu. Si alguna vez has visto a un cristiano, o alguna vez en tu propia vida te has dado cuenta que haces decisiones así sin orar, y luego de repente estás como, ¿por qué no oré? Estás siendo guiado por tus impulsos naturales, tus instintos naturales, y luego vives arrepentido porque otra vez me caí en esto y otra vez. Eso es cuando nos caímos a ser guiados por la carne y no el Espíritu. Entonces hay algunos que dicen, no, este hombre carnal no es cristiano. Pablo en Romanos 7 no era un cristiano, porque niegan de como cristianos todavía podemos luchar con el pecado. Bueno, es la vida del cristiano, pero no es para que podamos decir, pues entonces se permite caminar en la carne. Ok, entonces me doy un escape, este fin de semana vivo en la carne, luego me compongo y luego regreso al Espíritu. No, porque hay consecuencias de esta vida carnal. Vemos eso en la vida de David. Nomás podemos usar a David como un ejemplo. David en un momento escribe salmos hermosos. Es un hombre con corazón conforme a Dios, gana batallas, está guiando el pueblo, está llevando de nuevo el arca del testamento, del pacto, adelante de Dios y quiere hacer el templo. Pero de repente, un fin de semana, cuando se deja guiar por la carne, ve a Betsabé, dice, ¿cómo se llama? A ver, investigue, a ver, tráigala, fíjense, y se deja guiar por la carne. Y esa consecuencia de David lo vemos que lo siguió todo el resto de su vida. Esa consecuencia, aunque Dios lo perdonó, el castigo y la consecuencia lo siguió hasta el fin de su vida.
Por eso tuvo problemas con Absalón, porque tuvo problemas con otro hijo, violando a su propia hermana, y todos esos problemas siguieron porque David no tenía derecho de corregir a sus hijos, él habiendo caído en el pecado. Entonces vemos en la vida de David como podemos también usar hombres como Pedro, que también en un momento se deja guiar por el Espíritu. Señor Jesús, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Bendito eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y hueso, eso te lo reveló mi Padre. Y en un momento Jesús dijo: voy a ir a la cruz. No, Jesús, ¿cómo que vas a ir a la cruz? Jesús le dice: aparte de mí, Satanás. En un momento Pedro, guiado por el Espíritu, bendición, mira, yo contesté bien. El otro momento Jesús reprendiéndolo porque se dejó guiar por el enemigo, por ese lado carnal, porque es la carne que quiere la corona sin la cruz, y es lo que Pedro estaba suponiendo. Entonces, esto es la condición de Pablo cuando él escribe en Romanos 7:14. Y para que veamos esto en contexto del libro de Romanos, déjenme recordarles cómo vamos. En el libro de Romanos, Pablo está haciendo el argumento que nosotros somos justificados por medio de la fe. Y luego llega al contestar: bueno, si no somos justificados por medio de la ley, entonces ¿para qué sirve la ley? Y él dice: muchas cosas. La ley nos muestra lo que es el pecado. Y en capítulo 7 Pablo dice: yo no hubiera conocido la codicia si la ley de Dios no hubiera dicho la codicia es pecado. Entonces Pablo dice: la ley nos muestra que somos pecadores. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es que la ley no tiene poder para salvarnos. La ley no tiene poder para alejarnos del pecado. No, la ley existe para enseñarnos: mira, este es tu pecado, aquí está. Y lo interesante que el capítulo 6, si se acuerda, hablaba de siendo liberados del pecado, de siendo esclavos de la justicia, y capítulo 6 habla de la victoria que tenemos. Hemos sido liberados del pecado, ahora somos libres de la ley. Y el capítulo 7 ahora vemos lo que intenta el hombre hacer sin el poder del Espíritu. El hombre que trata de guardar la ley en su propio esfuerzo se va a dar cuenta que no puede. Y lo bonito es el capítulo 8, donde vamos a llegar la siguiente semana. El capítulo 8, nomás brinca conmigo al verso 3, Romanos 8:3. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne, o no andamos a la carne, o no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quisiera que el capítulo 7, estos versos que vamos a hacer, no estuviera ahí, que nomás podemos brincar de la victoria del capítulo 6 y luego al capítulo 8 y andamos en el Espíritu y gloria a Dios, hay frutos y esto y lo otro. Pero la verdad es que si no hay capítulo 7, la persona que es identificado su pecado y luego trata de justificarse conforme a la ley y trata de caminar conforme a la ley, entonces estaríamos confundidos. Entonces tal vez no soy creyente, tal vez no he nacido de nuevo, porque todavía lucho con mis ojos, lucho con guardar mi lengua, lucho con mis manos, lucho con mis pies que me llevan a malos caminos. Estoy luchando y el diablo viene y tira esos dardos de fuego. Es que no eres creyente, es que no has nacido de nuevo, no eres elegido, no has sido predestinado. Y ahí viene el enemigo a tirar estos dardos de fuego. Y quiere confundirnos, quiere desanimarnos para decir: ¿para qué voy a la iglesia? Si de todos modos lunes ahí estoy de nuevo en el chisme, o de nuevo en la pornografía, o de nuevo en el alcohol, o de nuevo con el cigarro, o de nuevo con aquello. Sigue en la lucha, hermanos, pero no te permaneces en capítulo 7. Andar en el Espíritu, porque en el Espíritu está la victoria sobre la carne.
Y eso es lo que van a ver. No voy a robar el estudio la siguiente semana, porque aquí el hermano Rito se va a enojar. Él va a estudiar el capítulo 8 con ustedes la semana que viene. Pero vamos a ver ahora, regresando a capítulo 7, verso 14, esto que Pablo dice. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, viene de Dios, como en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo va a mostrar que el problema no es con la ley, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La gente hoy piensa que si cambiando una ley, nomás que aprobaran en ley para que pueden casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, y así vamos a sentir bien. O que nomás aprobaran la ley del aborto, entonces esto que tengo yo, de esa condenación que tengo, la carga de lo que había hecho, si nomás cambiaran las leyes, entonces no voy a sentir esta condena, no voy a sentir esta condenación, no voy a sentir esta carga. Pero no se trata de la ley. Pablo va a decir, la ley es espiritual. Por eso antes, no sé aquí, pero antes en Estados Unidos tenían Biblias en las escuelas, estudiaban las Biblias, estudiaban aquí la palabra de Dios para que los niños crecieran, entendieran la diferencia entre el bien y el mal. Creo que en los 70 es cuando los quitaron de la escuela y todo para abajo. Porque ya no se trata de lo que la Biblia dice que es bueno y malo. Ya no se trata de blanco y negro. Se trata de, pues, mi verdad es esto. No, para mí esto está bien. Yo puedo elegir entre mi bien y tú puedes elegir lo que es bien para ti. Y ya la gente ya no consideran cómo sus acciones tienen consecuencias ajenas, de a otros son afectados. Pablo dice la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Esa palabra es terrenal. Pablo dice hacer morir lo terrenal en vosotros. Pablo dice yo soy carnal, vendido al pecado. Y eso es la gente dice, ¿cómo puede decir Pablo, siendo un cristiano, que él está vendido al pecado? Si Dios lo redimió, y si Dios nos ha redimido, pero en el capítulo anterior, en versículo 12 de Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios. Pablo debe entender que cuando yo me entrego al pecado, soy esclavo al pecado. Y aún como cristianos nosotros podemos entregarnos al pecado. Por eso está esa advertencia, no te entregues más al pecado. Dios te liberó del pecado, ya no estás bajo la penitencia o la consecuencia del pecado. Dios te liberó de eso y ya no tienes que estar bajo el poder del pecado. Dios te liberó, no te vuelves a someter al pecado porque tú mismo te vendes al pecado. Dios nos redimió y Él quiere que andemos en la libertad de su espíritu. Yo soy carnal, dice. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Aquí Pablo mostrando que cuando el cristiano se deja guiar por la carne, el mismo cristiano no se entiende a sí mismo, porque no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, esto hago. El cristiano cuando se deja guiar por la carne, él mismo no se entiende. Dice, es que no le entiendo. Si ya le dije, Señor, yo te prometo, si me perdones hoy y me sacas de ese problema, ya no vuelvo a tomar, o ya no vuelvo a ver pornografía, o ya no vuelvo a gritar a mis hijos, y ya me ayudas a restaurar mi matrimonio, ya no voy a pecar así y así. Pero luego lo vuelvan a hacer y dice, ay, no entiendo.
Si alguna vez has empezado una dieta y has luchado con eso, sabes que, pero no lo entiendo. ¿Por qué no puedo dejar las donas o el pan dulce o el pizza? No lo entiendo. Hermanos, el pecado no tiene sentido. Muchas veces he estado con parejas en consejería matrimonial y tratan de entender, oye, ¿por qué cometiste adulterio? ¿O por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Y le digo, ¿sabes qué? No buscas que tu pareja te dé una explicación, porque el pecado no siempre tiene explicación, no tiene sentido. Muchas veces lastimamos a la gente que más queremos y no sabe por qué lo hago, si yo los amo, por qué los lastimo, no sé, que no tiene sentido. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de entender nuestros enemigos, porque nadie va a guerra sin antes hacer el cálculo si tienen suficientes soldados. Si voy a ir a la guerra, primero tengo que saber quién son mis enemigos, cuántos tienen, qué armas tienen, qué es lo que están usando antes de ir a la guerra. Entonces nosotros tenemos que entender nuestros enemigos. Y la Biblia dice que son 3 los enemigos que tenemos. ¿Sí sabe cuáles son? A ver, iglesia, ayúdame. Primero, el mundo, el mundo, el diablo y la carne. En primera de Juan 2:15, el apóstol Juan, escribiendo a la iglesia, dice, primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí encontramos nuestro enemigo, el mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No sé, pero el mundo, yo pensé que la Biblia decía, de tal manera amó Dios al mundo. Y esa palabra se usa a veces como referencia a los seres humanos, la creación de Dios. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de su creación. Pero también la Biblia se refiere al mundo como el sistema del mundo gobernado por el diablo. Y el mundo está en enemistad con Dios. Cuando piensa en la cultura, cuando piensa en el mundo, está siendo gobernado por el príncipe del aire de este mundo, y eso es Satanás. Y dice en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos el mundo, tenemos el diablo, y si vamos a Gálatas 5:17, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay muestra ahí por qué Pablo está luchando. Está luchando porque su carne no lo quiere permitir hacer lo que el Espíritu de Dios lo está indicando. Pero aquí Pablo dice que él es carnal. Entonces no tiene el refuerzo del Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo dándole poder. Y lo que vamos a ver aquí es el hombre que intenta caminar en sus propios esfuerzos. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De otra forma, la Biblia dice no mentir y yo no quiero mentir, pero miento. Yo a decir que no quiero mentir estoy reconociendo que la ley es buena. Sí, es bueno no mentir, es bueno no matar, es bueno no cometer adulterio, es bueno no codiciar. Entonces aprobamos que el problema no es con la ley, el problema está en mí. Y Pablo está ayudando así para que entendamos nuestro enemigo, el yo. Tenemos que entender esto. Mira lo que dice en verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez Pablo dice: el pecado mora en mí, el pecado mora en mí. Entonces vemos lo que dice en verso 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo está diciendo no mora el bien en mí, pero él especifica en mi carne, porque el Espíritu de Dios habita en mí. Y el Espíritu de Dios da dones, el Espíritu de Dios nos puede transformar a la imagen de Jesucristo, pero en mi naturaleza y mi propio esfuerzo no habita el bien. Pero el mundo te dice: no, primero tú necesitas el autoestima. Tú necesitas saber que tú eres bueno en ti. Tú tienes buenas calidades. Todos tienen buenas calidades. Bueno, la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay nada bueno en nosotros. Y eso es lo que tenemos que reconocer, hermanos. Hablando de nuestra naturaleza, tenemos que llegar a ese punto reconociendo: mi enemigo, mi carne, mi cuerpo no es bueno. No puedo guiarme por mi propia prudencia, porque mi propia prudencia, mi inteligencia carnal, natural, se deja engañar por este corazón. ¿Y qué dice la Biblia del corazón? Es sumamente engañoso. Mi propio corazón me convence una buena idea que tengo. Tengo buena idea. Sabes que hace tiempo que he querido un Mercedes-Benz. Entonces yo creo que si me compro un Mercedes-Benz, cuando invito gente a la iglesia, con más facilidad les digo: hey, ¿quieres tomar un ride en mi Mercedes-Benz? Y los llevo a la iglesia. Así me justifico la compra de un Mercedes-Benz. Y ahí va el corazón: sí, la carne, ay, qué inteligente soy. Obviamente es una exageración, hermanos. Pero hemos hecho peores cosas convenciéndonos que estamos bien, que estamos correctos. Pero la persona que reconoce, número uno, su debilidad, su maldad, puede hacer el segundo paso: orar. Reconociendo: Padre, yo en mí, si yo me guío, si yo me dejo guiar por mi propia prudencia, otra vez voy a ver que estoy haciendo lo que no quiero hacer. Es que Dios, pido en oración que me guíes, que tu Espíritu me ilumine. Vamos a hablar de eso en capítulo 8, pero les puedo dar una probadita hoy. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, podemos orar y luego confiar. Confiar que su Espíritu nos puede iluminar, que su Espíritu nos puede guiar, que el Espíritu Santo y su palabra nos puede dirigir el camino. Y luego actuar. Escuché a un pastor decir que se trata de poner los pies sobre la roca. Eso es reconocer, orar, confiar y actuar. Cuando la palabra nos da un mandamiento, no es una sugerencia de Dios. Oye, sugiero que camines por el Espíritu. No, es un imperativo. Andar en el Espíritu. Ok. No me está diciendo si quieres andar en el Espíritu. No. Andar el Espíritu, y así nos satisfagáis los deseos de la carne. Si tengo que hacer morir el yo, que es malo, el mundo dirá: no. Lo que tienes que hacer es entenderte.
Tú tienes que entender quién eres. Tú tienes que conocer quién eres primero. Tú necesitas más autoestima, más autoconfianza. Mira, lee este libro, 5 pasos para un mejor tú, un mejor yo, no sé qué cosas que venden tanto y la gente carnal. Si recuerdan lo que leímos acerca del hombre carnal, Pablo dice: no te puedo dar vianda, no te puedo dar comida sólida porque aún eres un niño, un bebé. Y una persona carnal no sabe comer por sí mismo, no se alimenta de la palabra, se deja guiar por pues fui con este pastor y me dijo aquello, y fue con el otro y me dijo aquello, y vi un YouTube y vi un sermón, un podcast, y ahí se están. Y Pablo dijo en Efesios, voy a regresar a Efesios capítulo 4. ¿Fuera Efesios o Colosenses? A ver. Sí, Efesios 4, verso 14, dice: para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Hay iglesias llenas con cristianos carnales, siendo engañados porque les dan cosquillitas al oído, les emocionan y andan apelando a la carne, a las emociones, a los sentimientos. Y el hombre carnal le encantan las emociones, le canta cuando le brincan, le canta cuando le gritan y los mueven en las emociones, pero salen de ahí y no tienen nada más poder para andar rectos, porque no han recibido el poder del Espíritu Santo, porque no les han dado entendimiento para leer, para escudriñar, para crecer en madurez espiritual. ¿Y cómo son los hombres carnales? Si regresamos a 1 Corintios capítulo 3. Primera Corintios 3:3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Divisiones en la iglesia, celos. ¿Por qué? ¿Por qué a ella le dejan cantar? ¿O por qué a él le dejan leer los salmos? Yo no entiendo por qué no a mí, por qué. Y disensiones y celos y divisiones. Yo doy gracias a Dios que los 6 años que tenemos como ministerio no hemos pasado por división. Puede pasar a cualquier ministerio, puede pasar en cualquier iglesia cuando infiltran hombres, mujeres carnales que siembran disensión, que siembran esa división. No, es que yo lo veo aquí y yo lo veo asá, y hay división. Cuando son guiados por el Espíritu, dice: ¿sabes qué? Este se puede resolver, vamos a orar, vamos a buscar la voluntad de Dios, y si es necesario vamos a ayunar y buscar resolver esto juntos. No todo se puede resolver. ¿No se acuerda de Pablo y Bernabé? Estaban en un viaje misionero y Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos, y dijo: vamos a llevar a Juan Marcos con nosotros. Y Pablo dijo: no, la otra vez él nos abandonó. Entonces ellos no podían llegar a un acuerdo. Entonces Pablo dijo: ok, está bien, mira, yo voy por este camino y tú vas por este otro camino. Y vemos que el Espíritu dejó o los guió a hacer esa división, si así lo podemos llamarlo. Pero uno se fue para allá y el otro se fue para acá, y se multiplicó la obra. Ya vieron 2 misioneros, 2 equipos misioneros. No se puso a cruzar la calle y se obra una cochera y allá somos iglesia y roban las mismas ovejas. No, eso no es del Espíritu. Pablo dijo: yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien. La carne nunca nos va a llevar al buen camino. Dice: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No era suficiente para Pablo entender o conocer la palabra de Dios. Él necesitaba el poder del Espíritu para poner en obra lo que la palabra le decía.
Yo les he dicho, esta información nos debe llevar a transformación. Pero luchamos. ¿Y cómo transformamos? ¿Cómo podemos tener ese poder para tomar esos pasos? Mira lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos lleva otra vez a la roca, reconocer nuestra necesidad de Dios, orar pidiendo que Dios nos dé. Confía cuando la palabra de Dios nos dice qué hacer, confía en Él y actuar. Dios, tú me has dado ese deseo, tú me darás el poder de hacerlo. Verso 19, regresando a Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermanos, aquí voy a leer 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí Pablo está diciendo que en él mora el pecado, en su naturaleza. ¿No crees que él está esquivando la responsabilidad? Es que no lo hago yo. No es como que tengo un hermano gemelo y él es el que hace todo lo malo y yo no fui. Uno pareció a mí, pero es que era gemelo. No. Pablo no está esquivando la responsabilidad. Él dice es que el malo está en mí. Quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer. Termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Hermanos, aquí encontramos la diferencia entre un pródigo y un puerco. El pródigo reconoce que está haciendo lo que no debe de ser. El pródigo estaba ahí con los cerdos, con los puercos y lo estaba alimentando y dice, ¿qué estoy haciendo? Él deseaba que le daban de la comida que estaba comiendo los puercos y dice, ay, porque si en la casa de mi padre hay suficiente pan para sus siervos, voy a regresar, pedir perdón, decir, Padre, he pecado contra ti y Dios del cielo, recíbeme como siervo, yo quiero ser esclavo en tu casa. Entonces el pródigo reconoce lo que está haciendo está mal. Ahora si el pródigo hubiera estado ahí, aquí ando otra vez con los puercos, pero no actúa, igual que un puerco. Pero la diferencia entre un puerco y el pródigo es que los puercos estaban contentos comiendo la comida, ahí estaban en el lodo y no estaban pensando si hay mejor comida o mejor estancia. Tal vez nos limpiamos, nos ponemos un tuxedo y nos vamos a vivir en la ciudad. Los puercos no piensan así. Los pródigos dicen, ¿qué estoy haciendo? Y la diferencia entre un puerco y un pródigo es que puedes tomar el puerco, lo puedes bañar, le puedes poner moño, le puedes pintar sus uñas, ponerlo en la casa. Pero el momento que alguien descuide y deja abierta la puerta, el puerco regresa al lodo, dice la palabra de Dios. El puerco regresa al lodo porque es puerco, su naturaleza es puerco. Pero el pródigo ha nacido de nuevo. Aunque se entrega a la carne y hace decisiones indebidas, él toma y despierta y dice, esto no quiero hacer. Entonces, hermanos, deje darles ánimo con esto. Si estás luchando con algún pecado y luchas y te das cuenta, ¿por qué no he podido soltar este pecado? Y el diablo viene y te dice, es que no eres hijo, eres puerco. Tú dile al diablo, no le dices a nada al diablo, no hablas al diablo, perdón. Tú dile, Jesús, contesta la puerta. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Porque el hecho de que estás luchando muestra que está en ti el Espíritu de Dios diciendo, deja ese pecado, mijo, ya no andes con los puercos, aléjate de esas cosas, camine a mi casa, yo te quiero limpiar, te quiero poner una ropa, un manto de justicia, un anillo en tus dedos, permítame. Pero el padre no fue al tras de él, no lo arrancó de la oreja, véngase para acá, y no le agarró así. No, él
Padre caballero, esperando que él reconociera su pecado, se arrepintiera y buscara a su padre. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice: hallo esta ley. Y él no está hablando de, es que es la ley, voy a pecar, ¿qué voy a hacer? No está hablando de aquí de un patrón operativo o un principio de vida que él ha encontrado cierto en su vida, que su carne lucha contra su mente que está instruido en la palabra de Dios, que su hombre interior, eso su alma, se deleite en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, pero cuando nos sentamos a leerla empezamos a cabecear? Y luchamos contra la carne, porque la carne dice: no me des esa dieta. Y el espíritu dice: no, es que me encanta, es que quiero escuchar la voz de Dios. El alma dice: dame más. ¿Qué dijo David? Mi alma tiene sed de ti. Mi carne no, mi carne va a tratar de esquivar. No me des. Encuentro esta ley. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Esta ley en mis miembros es mis ojos querer ver lo que no deben de ver. Es mi boca queriendo probar lo que no debo de probar. Es mi lengua querer decir las cosas que no debo decir. Es mis oídos queriendo escuchar las cosas que no debo de escuchar. Es mis manos queriendo tocar las cosas que no deben de tocar. Son mis pies llevándome el camino en que no debo de andar. Hermanos, son nuestros miembros entregados al pecado. Los ojitos, las manos nos van a llevar a hacer cosas, la lengua a decir cosas que lastiman. ¿Qué dijo Santiago de la lengua? Un pequeño miembro, pero capaz de encender fuegos cuando se entregan a la carne. ¿Qué dijo Pablo? Disensiones, contiendas, divisiones, porque la lengua, en vez de ser guiado por el Espíritu de Dios, edificando, ¿qué dijo Pablo? Hablar cosas que edifican, que dan gracia al oyente, pero en vez de dar gracias o dar gracia, partir palabras de gracia, tiran dardos de fuego con los chismes, con las críticas, con el dolor. Hay que hacer morir estos miembros que rebelan contra la ley de mi mente. Ese es mi entendimiento de la palabra de Dios. Versos 24 y 25, aquí está el tesoro de este capítulo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo llega a reconocer que su situación miserable necesita a alguien. No te dice miserable de mí. ¿Quién? No dice qué, ni dice cómo, ni no dice dónde. Y es increíble, hermanos, cuando el hombre natural y carnal intenta cambiar las cosas que son capaces de hacer. No, que un círculo de fuego que me libre de toda la maldad, o una limpia que me den y me sacan ¿Dónde? ¿Qué me tienen que hacer? Estuve escuchando una plática con alguien del rancho ayer. Me platicaban de las cosas que la gente esperaba, porque escuchan ruidos, porque piensan que hay fantasmas o almas así vagando por el rancho después del enfrentamiento que hubo ahí. Ay, qué almas. Y andan por aquí y van con alguien allá y buscando. Vi un anuncio en el Facebook: ¿quieres dejar de fumar? Que te dan ¿cómo se llama esa? Hipnosis. Con una hipnosis se te quita.
No, la carne no se quita con una hipnosis. Pastor Chuck cuenta que alguien dijo: oye, pastor, necesito que me echas fuera a un demonio. Oh, wow. El demonio de fumar. Oh, ¿y cómo es ese demonio? Porque pues si Dios nos da autoridad de echar fuera a demonios, pero no a la carne. Eso es la carne que tú tienes que crucificar. Pablo dijo: miserable de mí, reconociendo su necesidad, clama y dice: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entendiendo que era su propio cuerpo. Aquí Pablo no está echando la culpa al mundo, aunque el mundo se avienta los caminos y las tentaciones, y el mundo te avienta esas cosas. ¿Y quién guía al mundo? El diablo. Pero Pablo reconoce que su enemigo número uno, el más astuto, es su propia carne, y él necesita ser liberado de su carne. Jesús orando dice: Padre, cuando estaba orando por sus discípulos, dice: guárdalos del mal, tuyos son, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo. No, Dios tiene un propósito para nosotros en el mundo, y nos tiene aquí como testigos, como luces, como sal. Y a veces: ay, sácame de esta prueba, sácame de este mundo, llévame contigo ya al cielo, ya sálvame de esta lucha. Pablo está diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo entregado a la carne me lleva a hacer cosas con frutos de muerte. ¿Qué decía? Verso 5, capítulo 7, verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley o despertadas por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Lo único fruto que va a dar la carne es muerte. Va a matar tu matrimonio, va a matar tu gozo, va a matar tu relación con tus hijos, con tus vecinos, tus compañeros de trabajo. La carne trae muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos dicen que Pablo aquí grabó esta imagen en su mente porque había un tribu cerca de Tarso. Acuérdense de Saulo de Tarso. Pablo era Saulo de Tarso, y había un tribu romano ahí en esa época que está grabado en la historia. No me lo tienes que creer a mí, pregúntele a Google, todos creen a Google. Había un tribu en Tarso que cuando había un homicidio y podían comprobar quién mató, quién causó quién era el homicidio, que la consecuencia o el penal era amarrar el cuerpo muerto a su espalda hasta que muriera por la enfermedad, por la infección, por el cuerpo muerto en sí. Y que Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo? Piensa en esa imagen. Yo les sugiero que bajó mucho la tasa de muertos ahí en esa ciudad, en esa tribu. Si la consecuencia es: ok, la persona que mataste lo vamos a amarrar a tu espalda, las manos a tus manos, sus piernas a tus piernas, y a que así tenías que andar. Después se hacen tiesos, ¿no? Y luego andas así hasta que te mueres por la infección, imagínese eso, un cadáver amarrado. Y así sentía Pablo: este cuerpo, ¿quién me librará de él? Y que aquí está la respuesta, verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Cristo nos libera del muerto. Cristo nos da su espíritu. ¿Qué dijo a sus discípulos? No los voy a dejar como huérfanos, voy a enviar otro consolador, y Él los va a enseñar, y Él los va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Esperar hasta que hayan recibido el poder de lo alto, porque así van a ser testigos, así van a tener el poder de testificar de mí. Tu vida transformada, que andéis en el espíritu, en el amor, con gozo, con paz, paciencia, benignidad, pero tienes que hacer morir. Jesús dijo: todo aquel que no tome su cruz para crucificar al yo y me sigue no es digno de mí.
Tienes que crucificar ese viejo hombre. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es Jesús. No es miserable de mí. ¿Quién me ayudará a echar ganas? ¿Quién me ayudará con 5 pasos para el éxito en la vida? ¿Quién me ayudará con 12 pasos para librarme de este vicio? ¿Quién me ayuda? No. Jesucristo es la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí sabemos que Pablo, siendo cristiano, entendía que su lucha no era de él. La guerra es de Dios. Nos ponemos delante de él y dice: Señor, haga tu voluntad, deme tu armadura, deme tu poder, tú obra en mí. Y mira lo que dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo me liberó, pero yo entiendo esta ley, así que no voy a andar en la carne. Yo voy a tomar la decisión de andar en el Espíritu, y así Jesucristo me libera de este hombre muerto. Van a continuar viendo eso más adelante, pero aquí, hermanos, yo veo este texto como clave para entender la lucha que estamos diario en esta lucha contra nuestra carne. Y hay muchos más textos donde Pablo seguía desarrollando este tema de despojar y de revestir, ¿verdad? De despojar del viejo hombre con todas sus mañas, con todos sus hábitos, y revestir del nuevo hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Vestirnos de Él, de su amor. Que el Espíritu de Dios nos vaya moldeando a la imagen de Jesucristo. Así que, hermanos, si estás luchando, puede ser con impaciencia para con tus hijos, puede ser falta de perdón por una persona que te ha lastimado, puede ser que estés luchando con una tentación que sabes que apaga el poder del Espíritu de ti, esa tentación que interrumpe tu comunión con Dios y con su iglesia. Les digo, si tienes esa lucha, cobra ánimo, porque de hecho que estás consciente de esa lucha muestra que Dios no se ha dado por vencido. Dios aún te está llamando a tomar pasos de arrepentimiento y andar en su Espíritu. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde por el poder de tu Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a entender tu palabra. Esa información Él nos ayuda a que llegue a tomar transformación en nuestras vidas. Y reconocemos, Dios, que necesitamos más. Necesitamos más de ti en nuestras vidas. Necesitamos menguar en el hombre interior, el hombre carnal. Necesitamos hacer morir lo terrenal cada día, crucificar al hombre viejo con sus deseos y andar en el Espíritu. Tú sabes, Padre, que esta es una lucha que va a haber en nuestras vidas hasta el día que despojemos de este cuerpo. Pero, Padre, tú nos das poder y nos ayudas en la santificación a caminar más en ti y hacer menos caso a la carne. La carne nunca se debilita, pero nosotros nos podemos fortalecer en tu Espíritu. Así que ayúdanos, Dios, a ser fortalecidos en tu Espíritu. Pido esto en el nombre de Jesús.